Un cordial saludo para todos los seguidores de quienique.com. Estamos con Miguel Muñoz Martínez. Él es artista, él vive en Costa Rica y tiene una historia de vida muy interesante para contarnos. Así que Miguel, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchísimas gracias, muy amable, un placer como siempre y gracias por el privilegio de poder contar mi propia historia. Bueno, además del arte, Miguel, nos interesa mucho saber de su vida, cómo termina viviendo en Costa Rica, a qué se dedicaba aquí en Colombia, usted es colombiano, vive en Costa Rica desde hace cuánto, todos esos datos quisiéramos conocer. Bueno, yo soy un artista colombiano de 59 años, nací en Bogotá. Desde muy joven pues empecé a pintar y empecé a explorar digamos, este tipo de vida. Me gané un concurso a los 12 años, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Alemania, después regreso a Colombia, continúo con mis estudios tradicionales del bachillerato y cuando me empiezo a pintar y a darme cuenta que Dios me dio un don extraordinario. Entonces me convertí en un artista muy joven, luego fui a estudiar a la Universidad de La Sabana Artes Plásticas y bueno, ese es como el principio de un artista joven. Con el tiempo en Colombia empecé a explorar diversos espacios, empecé a ir a exhibiciones colectivas, hice algunas exhibiciones individuales en algunas galerías y empecé a vivir del arte, como todos los artistas. Una época un poco difícil porque Colombia es un país con mucho talento, con muchas oportunidades, pero también con mucha competencia en todas las áreas. Entonces, pues más o menos esa es la vida de artista. En el año 2003 surgió un evento que me preocupó mucho y me obligó a salir de Colombia. En ese momento tomé la decisión de abandonar todo lo que había construido por más de 20 años. Me tocó dejar todo, mi familia, y irme a un país como Costa Rica provisionalmente. Dije, me voy a quedar un tiempo mientras las cosas pasan un poco y después regreso. Pero me quedé aquí, como que construí una vida nueva acá, sigo siendo colombiano y siempre lo seré, y represento realmente con mi trabajo el nombre de Colombia y la cultura colombiana. De hecho, digámoslo así, o la característica más importante o la iconografía de lo que es mi obra pictórica y escultórica tiene que ver con la cultura colombiana. ¿Por qué? Porque son los recuerdos de niño. Yo, como le comenté antes, nací en Bogotá y pues Bogotá es una ciudad con muchas cosas, con muchos colores, con una actividad increíble. Entonces, y Colombia en sí, todas las regiones de Colombia. Entonces nosotros los artistas como que somos capaces de recuperar y de guardar toda esa información y después a través de nuestra vida empezar a plasmarla en los cuadros. Y eso es lo que realmente se ve. De hecho, yo soy un artista que trabajo con una gama de colores bastante fuerte y es eso, es el color del Caribe, el colombiano, es eso. ¿Y cómo empezó el amor por el arte, por la pintura? ¿Cómo descubrió usted que le gustaba la pintura? A ver, no lo descubrí yo, lo descubrió mi padre. Yo creo que yo tenía como 8 años y yo pintaba las paredes de la casa, yo dibujaba sobre la pared. Entonces, mi padre nunca me regañó, sino más bien dijo, hay una fórmula, debe haber una fórmula para que este niño no raye las paredes. Entonces empezó a comprarme libros para colorear. Cuando él empezó a comprarme esos libros para colorear, pues me compró unos pequeños. El asunto es que yo los completaba y los llenaba en un solo día, entonces decidió comprarme unos más grandes. Entonces fue como una especie de entrenamiento. Después, él me llevaba a concursos de pintura, que en Colombia no sé si ahora se hacen, pero en esa época se hacían en los parques, entonces el Parque Nacional, en la Plaza de Bolívar, y yo resulté ganador de uno de esos concursos entre 18.000 participantes en la Plaza de Bolívar en 1976. Entonces, cuando yo me gano ese concurso, es verdaderamente cuando yo sí me doy cuenta que tengo un talento especial. Antes dibujaba como todos los niños, como todos los jóvenes. En esa época tenía 12 años, entonces ahí me doy cuenta y ahí es donde ingreso verdaderamente al mundo del arte. Desde esa época hasta hoy en día
nunca he dejado de pintar. ¿Y cómo es vivir del arte en Colombia? ¿Se puede vivir del arte teniendo en cuenta pues las complicaciones que hay en Colombia para vivir de otras cosas? ¿Se puede vivir de lo que a uno le gusta según su experiencia? Se puede vivir en Colombia y en cualquier parte del mundo. De hecho, yo soy uno de los artistas que he vivido del arte principalmente en todas partes en donde he ido. Yo he estado en 28 países exponiendo y viviendo, y siempre mi fuente principal y la más importante ha sido el arte. Lo que sucede es lo siguiente: el arte como tal es una oportunidad que tenemos nosotros para poder expresar las cosas. Cuando nuestra expresión es tan fuerte y tan verdadera, es capaz de contagiar a los demás. Y entonces es el momento en el que la gente dice: wow, qué obra tan linda, tan impresionante, la quiero en mi casa. Eso es el valor del arte. Y en general el artista a veces no sabe qué es lo que tiene, no sabe cuál es la riqueza, no sabe cuál es el potencial que tiene. Entonces es muy importante, si los artistas jóvenes, nuevos, me están viendo, hay que seguir, hay que trabajar, hay que buscar un concepto nuevo, hay que buscar un lenguaje propio. A veces los artistas están buscando un lenguaje propio en los otros trabajos de los otros artistas, pero Dios a cada uno nos dio un sentimiento, una sensación, y con base en eso es que nosotros producimos el arte. Somos como un intérprete, recogemos experiencias, sensaciones y sentimientos, y con nuestro lenguaje, con nuestro estilo, los plasmamos e impactamos al público. Nosotros somos, en cierta forma, somos sublimadores, somos transformadores de la realidad. Cumplimos un papel muy importante en la sociedad en todas las épocas de la humanidad. ¿Por qué razón? Al principio, el arte era una representación gráfica o la historia gráfica de la humanidad, cuando no existían los medios como la televisión, ningún otro medio de comunicación. Entonces era el retrato de la humanidad, de las guerras, de los grandes gobernantes. Y el arte fue evolucionando a medida que la humanidad fue evolucionando. Hoy día tiene un papel muy importante en la sociedad porque hoy día va al corazón. No es tanto el evento de ver una figura, sino del impacto que tiene. Es como que el arte es capaz de recordarte que eres humano, que tienes sentimientos, que a través de un color recuerdo mi infancia, a través de una imagen recuerdo mi naturaleza, y esas cosas son muy valiosas. El artista en muchas culturas y en muchos países es una persona igual de respetada que un médico eminente o que un presidente. Y es por eso, porque se ha abierto esa oportunidad y se ha entendido lo que el arte significa. Sí se puede vivir del arte y se puede vivir muy bien. Cuando el comercio del arte está ordenado, se puede llegar a esos niveles, pero hay que, digamos, escalar, hay que escalar ciertos peldaños, hay que pasar un proceso. A veces los artistas se desesperan un poco porque no encuentran el camino. Lo que sucede es que para encontrar el camino hay que hacer muchos cuadros, hay que pintar mucho. Porque cuando se genera una crítica sobre una obra de arte, esa crítica está basada en el desarrollo y en la madurez del artista. Y eso es lo que se busca. Entonces, muchos artistas pintan un cuadro, dos cuadros y ya quieren venderlo. No, hay que descubrir y hay que tener esa obra o esa colección que está mostrando, tiene que tener una coherencia en todos sus valores, en el estilo, en el lenguaje, en la temática, y eso lo ven. Entonces, si no han logrado eso, obviamente no se va a poder llegar al siguiente nivel, que es el de tener la oportunidad de competir en un mercado y de vender. ¿Y cómo describiría su arte? Veo que, bueno, usted nos decía que usted maneja colores muy vivos en representación al país, a Colombia. ¿Cómo describiría su arte? Yo lo que pude ver así por encima, mucho sensación de 3D, ¿no? Entonces me pareció como interesante todo eso. ¿Cómo lo describiría usted? Sí, bueno, mi obra se debate entre tres tendencias principales. Se debate entre el abstracto, entre el expresionismo y entre el surrealismo. Como usted lo nota, mi pintura es espacial.
tiene mucha perspectiva, y en alguna época de mi vida tuve la oportunidad de estudiar astrofísica y todo lo que tiene que ver con el espacio. Eso me ayudó porque yo siempre pienso de una forma espacial. De hecho, para muchos artistas, darle una forma tridimensional al cuadro es un problema. En cambio, para mí no. Yo siempre pienso tridimensional y de hecho la mayor parte de las composiciones, tengo varias tendencias, pero la principal, que es la que ustedes pueden ver aquí, es el, digamos, el patrón general por el cual en el mundo me reconocen a mí como un artista original. Si usted puede observar los tubos representan como las venas por donde va la sangre. Estamos hablando del concepto, del trasfondo del cuadro. Y los tableros de ajedrez representan la racionalidad del hombre, es decir, la forma de pensamiento exacta. ¿Sí? Cuando nosotros no queremos salirnos de ese pensamiento, entonces decimos que algo es bueno o es malo, o que algo es alto o es bajo. Tenemos un límite racional. Y los brochazos de expresionismo, o sea, esos brochazos representan la espiritualidad, o sea, la conexión del Espíritu de Dios con nosotros. Hay otros elementos, obviamente, iconográficos que salen en mi obra, como por decir algo, los peces, y representan el poder de multiplicación, en el caso mío. Utilizo algunas figuras o algunos elementos figurativos para completar la idea. Tengo otras tendencias en donde el figurativismo no aparece, pero básicamente el color para mí es una herramienta importante. En los ámbitos artísticos me dicen, como me llaman el maestro del color. ¿Por qué razón? Porque utilizo siempre los mismos colores con la misma intensidad. Uso fórmulas muy sencillas, fórmulas cromáticas muy sencillas, pero las utilizo en órdenes distintos. Entonces, en todos los cuadros están, pero todos los cuadros son diferentes. Utilizo los mismos elementos iconográficos para soportar mi lenguaje y el mensaje al cual quiero llegar. Siempre me interesa impactar al espectador con un mensaje positivo. Por ejemplo, este cuadro representa la época de la pandemia, se llama El poder de Dios prevalecerá. Se define como que nosotros los seres humanos construimos, según nuestra visión, un universo, pero el universo ya estaba construido. Y se presenta un evento tan importante que nos afecta en todo el sentido de la palabra, y entonces en ese momento es cuando entendemos que Dios, representado por el caballo, caminando o transitando sobre la racionalidad del hombre, ahí sí, y dentro del universo entero, ¿sí? Sobre todo lo que está flotando, entonces él es el único que puede, digamos, sostener todo esto. Me interesa darle un mensaje fuerte y poderoso a la gente, un mensaje positivo, y eso es lo que hago a través de las exhibiciones que hago en el mundo entero. Tengo una serie que yo la he llamado Humanidades, y que puedo decir que el 90% de esa serie es un retrato de personas. La colección en general es abstracto expresionista. Tiene algunos rasgos de figurativo, pero son mínimos. Pero eso es todo lo que yo recogí de Colombia cuando era joven, cuando yo iba caminando por la avenida 15 en Unicentro, cuando iba caminando por la avenida Jiménez, cuando iba caminando por la carrera séptima. Todos esos personajes como que los guardé durante muchos años, y en esta época de mi vida empecé a colocarlos en mis obras. Es una serie que tiene aproximadamente 1000 obras. Se llama Humanidades y está inspirada en la gente que yo vi en Colombia. Entonces ahí aparecen muchas personas y hay algunas, digamos, transformaciones, porque no todos son personas, pero sí son representaciones tal vez de un animal también, pero que tiene que ver con una situación o una persona, y eso todo lo recogí en Colombia. Obviamente he viajado por muchas partes del mundo, pero lo que más me marcó, por lo que nosotros somos digamos, un país tan convulsionado, entonces es muy rico, para un artista es increíble y es impresionante poder capturar todo eso y ponerlo en una colección. ¿Y a dónde han llegado sus cuadros? ¿De dónde le han comprado sus cuadros? ¿Dónde los ha expuesto? Bueno, yo estoy radicado en Costa Rica, pero el mercado básico mío, o no el mercado básico, el más importante, está en Estados Unidos y en Europa.
digamos, esos lugares son muy fríos y un cuadro de los míos en una galería, en un apartamento, en una institución, obviamente le produce una sensación de calor y de alegría. Ese es, digamos, como el elemento más poderoso, aparte del mensaje, obviamente. Entonces, tienen muy buena acogida. Aquí también, aquí yo estoy reconocido como uno de los artistas más importantes, pero en Europa y en Estados Unidos, y me llama mucha gente, me comenta y me dice, bueno, adquirí una obra suya. El arte tiene la característica, la capacidad de que como es un cuadro, se puede enrollar, por ejemplo, el arte, hablemos de la pintura, porque el arte es muy extenso, pero la pintura como tal, la gente se la lleva enrollada y se la lleva si se va a otro país. Y el arte tiene un comercio muy importante y muy poderoso. El arte, el comercio del arte en general, está catalogado como uno de los 3 mejores negocios del mundo. Lo que pasa es que hay lugares en donde la gente no sabe esto, pero para los artistas esto es una buena, digamos, una buena noticia. ¿Por qué razón? Porque van a saber que fuera de las fronteras de Colombia también existe un mercado. Hay que buscarlo. Hay muchos medios ahora, está la internet, la gente puede hacer una página web, puede usar las redes sociales para promover su trabajo y los coleccionistas siempre están buscando nuevas alternativas. Entonces, es muy importante proyectarse. Le doy gracias a Dios porque he sido una persona con oportunidades. Los cuadros míos circulan por todas partes y para mí es un privilegio y siempre llevan el sello, primero que todo de Dios y segundo el de Colombia. Ahora sí hablemos, Miguel, de su vida. ¿Por qué se va a Costa Rica? ¿Cuál es la razón que lo lleva a abandonar Colombia? Ok, después de ser un artista conocido y de que las obras empiezan a valer X cantidad de dinero, muchas personas no entienden que esto ha sido un camino de toda la vida y que es un camino duro y tal vez los cuadros adquieren un precio bastante alto. El asunto es que no los vendo todos los días, porque como es una cosa como tan exclusiva, entonces tal vez me voy a gastar 6 meses o un año vendiendo una obra, pero la gente piensa que todos los días yo recibo un monto de esos. Y si entran a mi website y ven que tengo 50 obras, hacen cuentas y dicen, bueno, esta es una persona que tiene capacidad económica. Y entonces empiezan a perseguirte, todo, una clase de personas. Esa fue una de las razones. Yo tenía mi estudio en Suba, en Bogotá, y algo que me preocupó es que vigilante de ese lugar, yo llevaba más de 10 años ahí. Ahí tuve una escuela de pintura donde eduqué muchos artistas y tenía mi taller y alguien llegó y me dijo en un momento dado que me estaban buscando, que algunos carros sin placas y con vidrios oscuros habían ido a buscarme. Entonces, y él me dijo, me amenazaron y si le estoy contando esta historia, pero yo me voy de aquí. Entonces ese es el motivo por el cual como que hay una alerta y tomo la decisión de irme del país. Obviamente lo consulté y todo, y me dijeron, la mejor opción es de que usted se vaya, obviamente. ¿Sí? Entonces tomé la decisión de venirme a Costa Rica, pasarme unas vacaciones, pero descubrí que este era un lugar muy tranquilo, donde la gente no me conocía. En Colombia yo salía en muchos programas de entrevistas de televisión y como tenía la escuela era un artista exitoso verdaderamente. Y estaba inmerso dentro del mercado, entonces todo el mundo lo conoce. Y llevaba muchos años en ese lugar. Cuando me vengo acá y veo que la gente no me conoce, que voy por la calle y no me saludan ni nada de eso, estoy tranquilo y que nadie me amenaza ni me dice nada. Entonces dije, bueno, este es un lugar tranquilo. Y decidí formar mi vida aquí. Llevo 20 años viviendo aquí. Obviamente viajo mucho y salgo, pero esa es la circunstancia. Tuve que, por razones personales, tomar la decisión de volverme ciudadano costarricense, pero sigo siendo colombiano de corazón, de todo, de nacionalidad. Y a donde voy yo digo, soy un artista colombiano. Eso es lo que represento en mi obra. Es un privilegio para mí.
Y amo ser colombiano porque veo que en el mundo nosotros los colombianos somos muy respetados, somos muy bien recibidos. La gente, a pesar de que hay comentarios malos, pero la gente cree mucho en nosotros, ve la capacidad de nosotros de construir la capacidad, nuestra cultura, de wow, qué educados son, wow, qué fuertes son, qué emprendedores. Entonces, cada vez que escucho algo de eso, para mí es un elogio muy grande y estoy muy orgulloso, nuevamente lo digo, de ser un artista y un ciudadano colombiano. Finalmente pudo saber de dónde venían las amenazas, ¿había algún grupo en concreto o solo era cuestión de tratar de robarlo, digamos? La verdad no sé, el asunto es el siguiente, cuando uno se acerca a una institución a poner un denuncio, la gente lo primero que hace es preguntarle, ¿usted tiene algún tipo de enemigo, algún tipo de cosa? Y entonces eso entra en una investigación y finalmente uno queda relegado de cualquier cosa, de cualquier información. O sea, no hay alguien que le diga, vea, hay esta situación o esta otra. En el caso mío, yo decidí irme y terminar con lo que tenía en Colombia. O sea, es como que estoy muy cómodo y me dicen, mañana tiene que irse de aquí y sin saber qué es lo que pasa. Uno toma la decisión de irse o de quedarse. Yo dije, no, voy a tomar la decisión. Bueno, Miguel, muchas gracias. Muy interesante todo el tema. Fue casi que en pocos minutos una clase magistral de arte muy interesante, hasta nos explicó el cuadro de atrás y todo. Así que muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, su historia de vida impactante y sobre todo su arte que a través de ella también nos cuenta mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrir esta puerta para que la gente de Colombia, para seguir conectado con la gente de Colombia, que la gente de Colombia siga conectada con mi obra. Y qué privilegio ser un artista que puedo mostrarle al mundo la bandera de Colombia a través de mi trabajo. Siempre lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita. Le doy las gracias a ustedes y le doy las gracias a Dios por permitirme ser como ese símbolo y lo seguiré siendo siempre. Muchas gracias por esta entrevista, muy amable, extraordinaria, como buen colombiano y buen periodista, se le agradezco.